Hola, bienvenidos a este video. Comenzaremos con la presentación. Nosotros somos estudiantes de la Universidad CIES, Centro Internacional de Estudios Superiores. En este caso, referente a la materia de genética con la profesora Aleli García Gómez. Este video hablará sobre el tema de la estructura de los ácidos nucleicos, el cual lo presentaremos con mis compañeros Alfredo Yael Clavijo Rivas, Jesús Figueroa Jiménez, Lilian Osorio Álvarez, Dulce Celina Méndez Delgado y Katia Camacho Rojas. Y bueno, comencemos. Investigaciones de Mary McLeod, Carty y Hershey. ADN transporta. El experimento fue una demostración experimental, la cual era informada en 1944 por Oswald, de que el ADN es la sustancia que causa la transformación bacteriana, en una época en la que se creía ampliamente que eran las proteínas las que cumplían la función de transportar información genética, con la misma palabra de proteína acuñada para indicar la creencia de que su función era primaria. Investigación de Chargaff. 4 postulados sobre los nucleótidos. El trabajo de Erwin Chargaff fue el descubrimiento de la estructura del DNA a finales de la década de 1940. Observó que las cantidades relativas de las 4 bases de los nucleótidos del DNA variaban según el organismo y que las cantidades relativas de ciertas bases eran prácticamente equivalentes. Chargaff llegó a las siguientes conclusiones. La primera fue la composición de bases del DNA generalmente varían de una especie a otra. La segunda es que las muestras del DNA aisladas a partir de tejidos diferentes de la misma especie tienen la misma composición de bases. La tercera fue que la composición de bases del DNA de una determinada especie no varían con la edad del organismo, ni con su estado nutricional, ni con las variaciones ambientales. La 4 es que en todos los DNA celulares, independientemente de la especie, el número de residuos de adenosina es igual al de residuos de la timidina y el número de residuos de la guanosina es igual al número de residuos de la citidina. Y a partir de estas relaciones se deduce que la suma de los residuos de purina es igual a la suma de residuos de la pirimidina. Y bueno, estas relaciones cuantitativas, denominadas como las leyes de Chargaff, fueron esenciales para la deducción de la estructura tridimensional del DNA. Investigación de Franklin y Wilkins. Cadenas del ADN helicoidal. Franklin y Wilkins, con la finalidad de estudiar más a fondo la estructura del DNA, utilizaron el método de la difracción de rayos X para analizar fibras del DNA. Y de esta forma se dedujo que las moléculas del DNA son helicoidales, con 2 periodicidades a lo largo del eje longitudinal. A Franklin y a Wilkins se le presentó como problema la construcción de un modelo tridimensional de la molécula del DNA, ya que ellos querían explicar no solo los datos de difracción de rayos X, sino también querían expresar las equivalencias específicas entre las bases. Investigación de Watson y Crick. Modelo tridimensional para la estructura del ADN. Watson y Crick propusieron en el año de 1953 un modelo tridimensional para la estructura del DNA que tenía todos los datos disponibles, el cual consiste en 2 cadenas helicoidales del DNA enrolladas alrededor del mismo eje, formando una doble hélice dextrogira.
Las cadenas hidrofílicas formadas por la desoxirribosa y los grupos fosfato alternados se encuentran en el exterior de la doble hélice, en contacto con el agua circundante. Las bases purínicas y piriminídicas de ambas cadenas están aplicadas en el interior de la doble hélice, con sus estructuras en anillo, hidrofóbicas y prácticamente planas, situadas a muy corta distancia unas de otras y en posición perpendicular al eje longitudinal de la hélice. El apareamiento compensado de las dos cadenas da lugar a la formación de un surco mayor y un surco menor, el cual se da en la superficie de la doble hélice. Watson y Crick encontraron que los pares de bases unidos por enlaces de hidrógeno eran los que mejor encajaban en la estructura, proporcionando una explicación para las reglas de Chargaff. La complementariedad de las hebras del DNA se debe a los enlaces de hidrógeno de los pares de bases, las interacciones de apilamiento de las bases, que son esencialmente inespecíficas, por lo que representa la identidad de las bases apiladas, constituyen la contribución principal a la estabilidad de la doble hélice. Y bueno, las principales características del modelo en doble hélice de la estructura del DNA están apoyadas por un gran número de pruebas de tipo químico y biológico. La característica fundamental del modelo es la complementariedad de las dos hebras del DNA. Watson y Crick comprendieron que la replicación de la estructura podía tener lugar naturalmente a través de la separación de las dos hebras y la síntesis de hebras complementarias de cada una de ellas, ya que los nucleótidos de cada hebra nueva están unidos según una secuencia determinada por las reglas de apareamiento de bases. Variación estructural del DNA. La variación estructural del DNA refleja tres aspectos: las diferentes conformaciones posibles de la desoxirribosa, la rotación alrededor de enlaces adyacentes que constituyen el esqueleto de fosfodesoxirribosa y la libre rotación en torno del enlace C1N glucosídico. Las pirimidinas están limitadas generalmente a la conformación anti, a causa de la interferencia estérica entre el azúcar y el oxígeno carbonílico C2 de la pirimidina. La estructura de Watson y Crick también se conoce como forma B del DNA, la cual es la estructura más estable que puede adoptar un DNA de secuencia aleatoria en condiciones fisiológicas y por lo tanto es el punto de referencia estándar en los estudios sobre las propiedades del DNA. Y bueno, las formas A y Z del DNA son dos variantes estructurales que han sido caracterizadas a fondo en estructuras cristalinas. La forma A predomina en disoluciones relativamente pobres en agua. Y el Z del DNA es una desviación mucho más radical con respecto a la forma B. La diferencia más clara es la rotación que es a la izquierda de la hélice. Esta contiene 12 pares de bases por vuelta y la estructura es más delgada y alargada. Y las cadenas del DNA adoptan un plegamiento como parecido en zigzag. Y ciertas secuencias de nucleótidos se pliegan más fácilmente que otras en hélices Z levogiras. Las purinas adoptan la conformación sin, mientras que las pirimidinas conservan la conformación anti. Y en el DNA Z el surco mayor es apenas perceptible y el surco menor es estrecho y profundo. Variaciones estructurales no habituales del ADN.
Se han encontrado otras variaciones estructurales dependientes de la secuencia que pueden afectar a las funciones y el metabolismo de fragmentos del DNA. Un tipo de secuencia bastante común en el DNA es la palabra palíndromo. Un palíndromo es una palabra, frase o verso que se deletrea de manera idéntica leyéndola del derecho o del revés. Este término se aplica a regiones del DNA con repeticiones invertidas de secuencias de bases con simetría binaria en las dos hebras del DNA. Estas secuencias son autocomplementarias en cada una de las hebras y tienen por lo tanto el potencial de formar estructuras en horquilla o estructuras cruciformes, las cuales son en forma de cruz. Cuando la repetición invertida se encuentra en ambas hebras del DNA, recibe el nombre de repetición espectacular. Las repeticiones espectaculares no tienen secuencias complementarias en la misma hebra y no pueden formar estructuras en horquilla o cruciformes. Secuencias de estos tipos se encuentran prácticamente en todas las moléculas del DNA, de gran tamaño y pueden abarcar entre unos pocos y varios miles de pares de bases. Las secuencias autocomplementarias hacen que las hebras sencillas del DNA o RNA aisladas se plieguen en disolución en forma de estructuras complejas que contienen múltiples horquillas. Los átomos N7, O6 y N6 de las purinas que participan en los puentes de hidrógeno del DNA triplex son conocidos a menudo como posiciones de Houston y el apareamiento que no siguen el patrón de Watson y Crick se denominan apareamiento de Houston. Según Houston, quien en 1963 sugirió por primera vez la posibilidad de esta modalidad de apareamiento, estos apareamientos permiten la formación del DNA triplex. Transcripción. En la expresión genética actúa de intermediario en la conversión de la información codificada en el DNA en la secuencia de aminoácidos de las proteínas funcionales. En las eucariotas, el DNA se encuentra en su mayor parte confinado en el núcleo, mientras que la síntesis de proteínas tiene lugar en los ribosomas del citoplasma. Así que una molécula distinta del DNA debe transportar el mensaje genético necesario para la síntesis de proteínas desde el núcleo hasta el citoplasma. En el año de 1961, Jacob y Monod presentaron una teoría unificada de los diversos aspectos de este proceso. Ellos propusieron el nombre de RNA mensajero como mRNA para la porción del RNA celular total que traslada la información genética desde el DNA a los ribosomas, donde aquí los mensajeros actúan de molde para especificar las secuencias de aminoácidos de las cadenas polipeptídicas. El proceso de formación del mRNA sobre un molde de DNA se conoce como transcripción. En bacterias y arqueobacterias, una única molécula de mRNA puede codificar una o varias cadenas polipeptídicas si únicamente contiene información para la síntesis de un solo polipéptido. En el mRNA es monocistrónico si codifica dos o más polipéptidos diferentes. El mRNA es policistrónico. El RNA no codificante adicional incluye secuencias que regulan la síntesis proteica. El producto de la transcripción del DNA es siempre un RNA de cadena sencilla. Las monohebras tienden a adoptar una conformación helicoidal dextrogira, denominada
por las interacciones de ampliamiento de las bases, que son más fuertes entre dos purinas que entre una purina y una pirimidina, o entre dos pirimidinas. Son frecuentes las interrupciones en la hélice A regular a causa de bases no apareadas o incorrectamente apareadas en una o en las dos hebras, y ello da lugar a la formación de protuberancias o blues internos. Los blues en horquillas se forman entre secuencias autocomplementarias cercanas. El potencial de formación de estructuras helicoidales con apareamiento de bases es muy grande y en muchos RNA, y las horquillas resultantes son el tipo de estructura secundaria más común en el RNA. Ciertas secuencias cortas se encuentran a menudo en los extremos de las horquillas del RNA y se ha observado que forman bucles particularmente rígidos y estables. Los aminoácidos se clasifican en tres grandes grupos: esenciales, no esenciales y condicionales. Bueno, las funciones básicas de los aminoácidos, desde un punto de vista funcional, los aminoácidos cumplen importantes funciones. En estas funciones cabe destacar su intervención en el metabolismo energético y su acción antiestrés, minimizando los efectos nocivos que nos provocan ciertas enfermedades. Y también están los componentes estructurales de los tejidos, células y músculos. Promueven el crecimiento y reparación de los tejidos y células, contribuyen a la función sanguínea, intervienen en los procesos de síntesis de enzimas digestivos, constituyen de las hormonas esenciales para la reproducción e intervienen en el metabolismo energético. Bueno, la función del ARN es, eh, como bien ya lo habíamos dicho, esta molécula es similar al ADN y el ARN es una cadena sencilla también. Y su función del ARN puede comprenderse mejor a través de la descripción de diferentes tipos que existen, como es el ARN mensajero, que transmite la información codificada del ADN sirviendo la pauta o la síntesis de las proteínas. Existe también el ARN de transferencia, que transporta los aminoácidos para la síntesis de las proteínas. También existe el ARN ribosómico, que como su nombre lo indica se localiza en los ribosomas y ayuda a leer a los ARN mensajeros y cataliza la síntesis de proteínas. Bueno, en su estructura, el ácido ribonucleico es un heteropolímero lineal no ramificado de los ribonucleidos, cada uno de los cuales está formado por una base nitrogenada, que puede ser la adenina, citosina, guanina o uracilo, una molécula de ribosoma y un grupo de fosfato. Tienen tamaños muy variables y van desde unas 80 bases a varios miles de ellas. Una característica común a todos los ácidos ribonucleicos es que presentan en las células, tanto procariotas como eucariotas, es que son siempre de cadena simple, aunque pueden establecer uniones entre bases de las propias moléculas para dar lugar a una estructura tridimensional característica. Eh, También el ARN mensajero es la copia complementaria de un fragmento del DNA con sentido biológico. Está constituido por moléculas de masa elevada, molécula relativa. Y por otra parte tenemos el RNA ribosómico, y esta está formada por moléculas muy largas con numerosos plegamientos y regiones en la que aparecen bases nitrogenadas aparentadas. Incluyen moléculas de diferentes tamaños con estructuras tridimensionales complejas que participan activamente en la síntesis de las proteínas. Se supone que al menos uno de ellos tiene funciones catalíticas en este proceso. Y bueno,
Hemos llegado al final de este video. Esperamos que la información que acabas de ver te sea útil para tu trabajo, tarea o investigación. Muchas gracias por tu atención.